Muy bien, hoy es miércoles Santo, y siguiendo con esta serie de enseñanzas acerca de la Semana Santa, hemos comenzado el día domingo, llegamos a este día. ¿Sí? El tema que quiero tratar hoy le hemos puesto por nombre El beso de Judas. El miércoles fue un día de poca actividad, ya habíamos dicho que el ministerio público de Jesús fue concluido el día martes. Pero mientras tanto, los enemigos de él no se detenían, eh, sino que estaban planeando un complot para matarle, y así es como encontraron a Judas. Le hicieron una propuesta y bien, queremos hacer un pequeño estudio acerca de Judas y cómo llegó a esta instancia en su vida. Lucas capítulo 22 del 47 al 48 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El beso, quiero hablar un poquito acerca del beso. Normalmente es una traducción del vocablo griego fileo. Este vocablo griego se puede traducir como amor, amor fraternal o beso. El vocablo griego aquí utilizado es katafileo. ¿Sí? Es fileo, pero lleva un prefijo de intensidad. Entonces se puede traducir katafileo como besar intensamente. Un beso intenso, un beso eh, exagerado. ¿Cómo habrá sido entonces el beso de Judas? Fue un catafileo, es decir, un beso intenso, exagerado, falso. Usó un acto tan noble y puro de la fraternidad cristiana, como es el beso, para traicionar a Jesús. Pudo haber usado cualquier otra señal, pero usó esta, de una manera tan baja y tan vil. Entonces, ¿cómo puede ser que Judas haya caído tan bajo, o ya venía bajo, nunca estuvo alto? O sea, vamos a ver un poquito qué dice la Biblia acerca de él, para darnos cuenta si él tuvo una caída en su rendimiento o en su vida espiritual, o nunca tuvo una vida espiritual. Veamos un par de textos bíblicos, no vamos a inventar nada, solamente lo que dice la Biblia. Lucas 22 del 3 al 6 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del nombre de los 12. Entonces, bien, estamos leyendo este pasaje que, si bien es posterior, tiene algunos datos acerca de Judas. ¿Sí? Tenía el sobrenombre de Iscariote y era uno de los 12. Bueno, luego de todos estos pequeños datos, yo lo he puesto junto en una diapositiva siguiente, y ahí vamos a verlo. Sigue diciendo Lucas: y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espalda del pueblo. Esto creemos que tiene que haber sucedido un miércoles. También probablemente haya sido un sábado, sí, seguro. Lo que sí es seguro es que él lo entregó, perdón, un jueves. Lo que es seguro es que él lo entregó un día jueves. Pero el complot del arreglo, todo esto tiene que haber sido anterior, y muchos estudiosos bíblicos dicen que esto sucedió un día miércoles. Por esto estamos tratando este tema hoy, miércoles. Juan capítulo 12 del 4 al 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, ahí marcamos también Judas Iscariote, hijo de Simón, vamos recolectando información, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres,
sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Bien, que hemos juntado bastante información. ¿Qué sabemos de Judas? Sabemos que su papá se llamaba Simón. Posiblemente era oriundo de una ciudad que se llamaba Keriot, por eso el sobrenombre de Iscariot puede haber sido de esa ciudad. Era discípulo de Jesús, perdón. Judas, si era de Keriot, era el único de los discípulos que era de Judea. Todos los demás eran de Galilea y él sería el único que era de la provincia de Judea. Era discípulo de Jesús. Era uno de los 12. Al ser uno de los 12, implica que vivió con Jesús, que comió con él, que escuchó sus enseñanzas, que vio sus milagros y que también recibió autoridad, como dice Mateo capítulo 10, versículo 1, que llamó a sus 12 y les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones e ir y sanar enfermos y liberar endemoniados. Y envió a sus 12 en un viaje y bien, todas estas cosas sucedieron y Dios los utilizó, y en ninguna parte la Biblia nos dice que los 11 hicieron milagros menos Judas. Muy probablemente Judas también haya recibido esta gracia, estos dones, y haya Dios operado milagros, liberaciones a través de él. Era un cristiano devoto, era como muchos en este tiempo, tal vez como vos y como yo. Pero ¿cómo llegó a entregar a Jesús? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, Judas recibió esa autoridad al igual que los otros. Y además de ser uno de los 12, era el tesorero del grupo. ¿Sí? El tesorero, y eso era un privilegio, o sea, tal vez fue por la habilidad con los números, ¿sí? Pero no es solamente habilidad con los números con que se escoge un tesorero, sino tiene que ser alguien de confianza. Entonces Judas fue escogido como tesorero, tuvo este privilegio, se puso confianza sobre él para manejar el dinero del grupo, de 12 personas. El pecado de Judas fue la codicia. Amaba más al dinero que a Jesús. Ese fue su pecado. ¿Por qué decimos que el pecado de él era la codicia? Lo leímos hace un momento en el Evangelio de Juan. Él hablaba hipócritamente a favor de los pobres. Cuando decía, cuando viene María, la mujer, y derrama perfume delante del Señor, quiebra una vasija, sabemos, gracias a Judas, sabemos el valor, ¿sí? Y eso nos da una pauta de cuánto debe ser una ofrenda que uno le dé al Señor. Dice, Judas sacó la cuenta y estimó que el perfume valía unos 300 denarios. Un denario era lo que ganaba un obrero por día. Imaginemos, no sé cuánto gana un obrero por día. Pensemos en un sueldo más bien, pesos argentinos serían unos 500, y estoy yéndome muy abajo, pero eran 300 denarios, así que estamos hablando de unos 15.000 pesos, si no estoy sacando mal la cuenta. Sí, un perfume que costaba 15.000, 20.000 pesos. Si habláramos de dólares, estaríamos hablando de... No soy tan bueno. 300 o 3.000, 300, no, 3.000 dólares. ¿Sí? Más o menos, calculando que un obrero gana 10 dólares por día. 3.000 dólares. Era muchísimo dinero. Entonces, si él dijo, ¿cómo se derrochó este dinero?
cómo se derrochó, cómo no se vendió el perfume y se los dio a los pobres. Y él hablaba hipócritamente a favor de los pobres. Y no es una conjetura mía, lo dice el Evangelio de Juan y es palabra de Dios, es inspirado. No es que él decía eso porque se cuidara de los pobres o se preocupara por los pobres. No se preocupaba por los pobres, sino tesorero y manejando el dinero del grupo. Era razonable que tuviera sensibilidad por la necesidad de los demás, ¿sí? Necesidades que a veces se suplen con dinero y sobre todo el manejando el dinero. Era deseable y es deseable que una persona que tiene la responsabilidad de manejar dinero sea sensible a la necesidad económica de los otros. Criticaba al generoso, criticó a esta mujer que derramó este perfume, cómo se hizo este derroche, consideraba un derroche la ofrenda desinteresada. Esta mujer no pensó en sí mismo, no pensó en lo que podía haber comprado con esa cantidad de dinero, porque ella podía haber pensado, vendo este perfume y me compro tantas cosas que se podía haber comprado. Se podía haber comprado ropa, se podía haber comprado alguna propiedad, algo, podía haberlo aprovechado bien a ese dinero, bien entre comillas. Sin embargo, ella consideró que el Señor no merecía menos que eso y así que se lo derramó delante de él. Y dice el mismo pasaje bíblico, dice que él era ladrón. ¿Mm? Que manejando la bolsa, manejando la billetera del grupo, él metía mano y sacaba para él, aparte. Y entonces, de pronto los otros comían panes y peces y él tenía algún alfajorcito, algo abajo de la almohada. Bueno, tratando de imaginarnos un poco. Se sustraía del dinero del grupo de Jesús, le robaba a Jesús. Creo que es un pecado bastante serio y le robaba al resto de los discípulos. Robaba el dinero de la iglesia para sus propios intereses y beneficios. Otra característica, pudo entregar a Jesús. Todo esto tiene que ver con el dinero, ¿no? Todo esto que venimos mencionando es reflejo de una persona que ha puesto el dinero como su primer amor. Entonces, pudo entregar a Jesús gratis, pero pidió un pago. Mateo capítulo 26, 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Algunos estudiosos bíblicos consideran que lo que estaba haciendo Judas era tratar de que Jesús reaccionara. Muchos en la época de Jesús esperaban un libertador, un mesías político, y consideran que Judas puede haber sido de ese grupo, de los que creía que Jesús era el que los iba a libertar políticamente. Entonces, pensaba que Jesús no estaba reaccionando, entonces Judas dice, voy a hacer algo para que él reaccione. Cuando vengan los enemigos que vienen con armas y todo lo demás, él va a reaccionar, se va a levantar y va a suceder que él nos va a liberar de los romanos. Si ese era el pensamiento de él, ¿por qué no lo hizo gratis? Y aunque ese hubiera sido el pensamiento, tampoco era bueno. Lo cierto es que uno tiene que esperar los tiempos de Dios. ¿Qué me queréis dar? Y le dieron 30 piezas de plata. ¿Qué se compraba con 30 piezas de plata? Un esclavo. Un esclavo era la base, el mínimo. El mínimo valor de un esclavo era 30 piezas de plata. Había esclavos que valían más. Sin embargo, él aceptó ese precio. Aceptó el insultante pago de un esclavo.
Tampoco valoraba a Jesús. La traición fue profetizada. Jesús varias veces advirtió de que él iba a ser entregado, de que uno lo iba a entregar, el que moja su pan en mi plato, este me va a entregar, aquel al que yo diera el pan mojado, ese me va a entregar, e igual continuó. Fue confrontado con Jesús, por Jesús, cuando él le dijo, cuando Jesús mojó el pan en su plato y se lo dio a Judas. Mirándolo, porque previo a esto él había dicho, el que yo mojo el pan en mi plato y se lo doy, ese me va a entregar. Entonces lo mojó y se lo dio a Judas. Y lo estaba confrontando. Y un rato antes Jesús había lavado los pies de Judas, había lavado los pies de los discípulos, incluso de Judas. Y Jesús dándole el pan le estaba diciendo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Jesús hubiera muerto en la cruz, no necesitaba, Judas no estaba obligado a hacerlo. Lo que Judas hizo marcó su destino, pero él no estaba predestinado a entregarlo. Juan capítulo 13, 21 dice, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Le dijo, Señor, ¿quién es? El 26 dice, a quien yo diera el pan mojado es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Y siendo confrontado por Jesús, ¿qué hizo Judas? Versículo 27, se comió el pan. No le importó, no, ni siquiera le costó digerirlo. Es cuando a veces nos cuesta tragar algo bien. Dice que después del bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué después del bocado? ¿Por qué esta referencia al bocado? Porque despreció la confrontación de Jesús, porque despreció el acto sublime de amor que Jesús le estaba dando. Y a partir de aquí ya no había marcha atrás. Y el ya no hay marcha atrás me hace reflexionar, porque hablar de Judas en este tiempo me hace pensar que él era un buen cristiano y que muchos podríamos habernos identificado con su historia, con lo que él vivió, con lo que él experimentó, con haber sido usado, con servir a Dios, servir a Jesús. El tesorero era una forma de servir a Jesús, que fue enviado, recibió autoridad para sanar y para reprender demonios. Sin embargo, su vida espiritual fue decayendo. Tuvo un pecado dominante. Creo que todos los seres humanos tenemos un pecado dominante. Cuando hablo de un pecado dominante me refiero a aquel pecado que uno repite más que otros. Nos cuesta ser vencedores en esa área más que en otras áreas. Entonces, el lado flaco de Judas era el dinero, su debilidad por el dinero, el tener que escoger entre Dios y el dinero. Y continuamente él es confrontado, él y cada ser humano es confrontado entre elegir entre el Señor y el dinero. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro punto débil y cada día somos confrontados entre elegir entre Dios y nuestra debilidad. En algunos es la lujuria, el sexo opuesto. En otros es la ira. ¿Sí? En otros es el amor al dinero. En el que hay tantos, la lista podría seguir y seguir. El pecado de Judas no solamente fue la codicia, sino que no le puso límites a la codicia. ¿Sí? Porque en cada vez que él fue tentado, él pudo resistir la tentación. ¿Sí? Y entonces iba más que subiendo, iba bajando niveles. Como en los juegos de video,
si se gana, se va subiendo acá en este juego de videos que estoy inventando. La realidad es que se va bajando niveles, si no se gana. Y esa fue la realidad de Judas, que fue bajando niveles en su lucha contra la codicia. Por eso hablaba hipócritamente a favor de los pobres, por eso no le importaban los pobres, por eso no le importó vender a Jesús. La irreverencia, la falta de respeto, el no atender a la amonestación fue su ruina. Ya no le importó entregar a Jesús y tampoco le importó entregarlo con un beso. No le importó hacerlo, porque ya Jesús no era su Dios era el dinero. Y Judas es como esta imagen. Y cada uno de nosotros podemos vernos en esta imagen. No tiene cara, no tiene nombre, no es varón, no es mujer, no es un niño, no es un adulto. Cada uno podemos identificarnos con esta imagen. Y nos suceden estas cosas, que el diablo nos tienta, ¿sí? Tentar es influir para hacer lo malo. Entonces sucede que en nuestra vida viene el diablo y nos tienta, nos sugiere, nos susurra, nos tiene un montón de argumentos, dale, todos lo hacen, dale, una mancha más al tigre, etcétera, etcétera, con la intención de que pequemos. Cuando uno cae en la tentación, peca, ¿sí? Entonces ya el pecado está sobre él. Y pasó con Judas y pasa con cada ser humano que no vence la tentación y está en pecado. Ya cuando es después de la tentación, porque cuando es la tentación es dale, dale, todos lo hacen, y después que pecas, empezás a escuchar otra voz, ¿sí? Una voz que te hace sentir mal, ¿sí? Una voz que te sentís horrible por haberlo hecho. Sentís que le ha fallado al Señor. Y es real. Es el Espíritu Santo que nos influye desde el otro lado, ¿sí? Y su influencia es la que produce en nosotros la convicción de pecado. Entonces, como seres humanos vivimos esta realidad de que somos influenciados, por un lado, por el diablo y por otro lado somos influenciados por el Espíritu Santo. Ambos susurran en nuestros oídos. Ambos intentan guiar nuestros pasos. Ambos nos dicen, dale, haz esto, y queda en nosotros el que escuchemos a uno o a otro. Entonces, cuando uno ha pecado, el Espíritu Santo produce en el ser humano la convicción de pecado. Y la convicción de pecado es cuando ese malestar, ese estado, el sentirse sucio, el sentir que le has fallado a Dios, que no te sentís bien, no estás cómodo con lo que hiciste. Y eso se llama convicción de pecado. Y lo que hace la convicción de pecado es, te empuja a arrepentirte. Entonces, esto normalmente es el procedimiento, ¿no? En la generalidad de los casos. Somos tentados, si caemos en la tentación pecamos, cuando hemos pecado el Espíritu Santo produce en nosotros la convicción de pecado, la convicción de pecado nos lleva a arrepentirnos. Y nuevamente cuando nos arrepentimos, dice la sangre de Jesucristo, nos limpia y somos santos nuevamente. Gloria a Dios. Lo cierto es que, ¿cuál es el problema? Y somos santos nuevamente. El problema es que se cierra el círculo, porque obviamente vamos a volver a ser tentados, ¿sí? Una vez santos, vamos a volver a ser tentados con las mismas cosas o con cosas diferentes. Es una lucha, es como una pelea de dos boxeadores. El primer round los boxeadores se van estudiando y buscando el punto débil, y cuando encuentran el punto débil del adversario
siempre atacan en el mismo lugar. El enemigo busca, ya tal vez ha encontrado tu punto débil y te va a tentar en las mismas cosas. Cuando él vea que siempre tenés la guardia alta ahí, va a dejar de intentarlo y va a intentar por otro lado. Pero si ve que él te hace daño, ahí va a seguir tirándote ahí. Por eso es que tenemos nuestros lados flacos, nuestros puntos débiles. Se trata de que uno sea victorioso, huya de la tentación y refuerce las estrategias espirituales en esas áreas que uno es más débil. Entonces, el problema es hacer de este diagrama, un círculo vicioso. Permitir que esto se haga un círculo vicioso. Satanás te tienta, le crees, pecas. Por su parte, el Espíritu Santo produce convicción de pecado y te lleva al arrepentimiento. Entonces volvés a ser santo y nuevamente Satanás te tienta. Y nuevamente le crees y nuevamente pecas. Si se repite una y otra vez, así es un círculo, como si fuera una rueda, ¿vale? Se repite siempre. Tentación, pecado, arrepentimiento, santo, volver a pecar, te arrepentí, volver a pecar. Entonces es un círculo. Ese es el problema. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Judas. ¿Mm? Entonces sucede que, ¿qué es lo que sucede? Antes de hablar de la solución. Si se hace un círculo vicioso, sucede que el Espíritu Santo, ¿sí? La eficacia del Espíritu, no es que él merme, sino que uno tiene los oídos más tapados. La eficacia del Espíritu Santo para producir la convicción de pecado merma. Y cuando se hace un círculo, ya no te sentís tan mal. ¿Eh? Ya no es. Al principio te sentías muy mal, después te sentías mal, después ya no te sentís tan mal y después nada, no se siente nada. No se siente. No sentís convicción de pecado. Y sin la convicción de pecado no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y de pronto sucede eso, que la persona entra en un estado de no marcha atrás porque ya no se arrepiente. Porque ya no escucha la voz del Espíritu Santo. Ha acumulado tanta cera en sus oídos que no escucha la voz del Espíritu Santo. La solución es poner un stock acá, entre la tentación y el pecado. Puedo evitar que los pájaros, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. No podés evitar ser tentado, pero sí podés evitar pecar. ¿Sí? Huir de la tentación. ¿Mm? Huir de la tentación. La solución es evitar que se haga un círculo. Decir stop a la tentación para que no termines dándole a Jesús el beso de Judas. Que el Señor nos ayude. Simplemente pensar que Judas fue un creyente, que en una época Judas fue un creyente como vos y como yo. Él no supo ponerle un límite, darle un stop a su pecado dominante. Y fue descendiendo, hasta que un momento ya la voz del Espíritu Santo no le influenciaba, no producía nada en su vida. Es un desafío en esta Semana Santa a hacer balance, a decir cuál es mi pecado dominante y a proponernos a ser victorioso en esa área particularmente y en cada área de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y hasta el Jueves Santo.